El dulce de leche, indiscutiblemente, es uno de los pilares de la pastelería latinoamericana. Y nosotros como rioplatenses hacemos de ello un emblema. Si bien por años se pensó que su origen era justamente de Argentina, de Uruguay, y hoy hay distintas versiones que lo ubican en Asia, no podemos negar que somos los que mejores trabajamos ese producto. Y hoy lo voy a utilizar en una torta mousse de dulce de leche y también en el famoso arrollado de crema chantilly y de dulce de leche. Dos recetas imperdibles donde este producto es el rey. Para la torta de dulce de leche necesito una masa y después la mousse de dulce de leche. Para esa masa vamos a utilizar una fórmula de genoise o de bizcochuelo o de genovesa, como normalmente se la conoce, donde vamos a calentar huevos y azúcar hasta llegar a unos 40-45 grados, lo cual nos va a facilitar justamente que el azúcar se disuelva dentro de los huevos y después bata mucho más eficazmente. Entonces, tengo acá 4 huevos, que son 240 gramos, junto con 120 gramos de azúcar orgánico. Y esto lo vamos a colocar sobre un baño de María para que vaya apenas tomando temperatura, es decir, 40-45 grados. Ustedes imagínense que es un poco más que la temperatura corporal. Entonces, lo que hacemos es calentarlo aquí y después volcarlo directamente en el bol de la batidora. Acá lo que tenemos que lograr es como un hilo así continuo, que eso me da la idea que el azúcar se fundió dentro del agua que contienen las claras del huevo y entonces yo ya puedo irme a batir. A máxima velocidad hasta lograr lo que nosotros conocemos como punto letra. Y lo vamos a perfumar con ralladura de naranjas. Mientras esto termina de batir a punto letra, vamos a tamizar los secos. Por un lado vamos a tener 120 gramos de harina, harina común, harina de trigo común. Tamizamos para lograr que después entre en la preparación mucho más fácil. Y por otro lado tengo 60 gramos de maníes que están tostados y después procesados. Entonces, tenemos los secos y cuando nosotros notamos dentro de la batidora que ya los dibujos permanecen bien marcados, significa que llegamos a ese punto letra. Y esta manteca, que no es ni más ni menos que justamente los maníes procesados hasta obtener esta preparación muy homogénea que se utiliza muchas veces hasta para untar tostadas o para en los cupcakes y demás, es súper utilizada. Así que recuerden que es materia grasa, entonces no podemos seguir batiendo mucho tiempo con ella porque se va a bajar la preparación. Acá unimos todo. Retiramos el total del batido y le vamos a incorporar los secos. Molde, 20 centímetros por 4 de altura y está puesto sobre un papel manteca también enmantecado. Entonces, volcamos la masa. Así que vamos a llevarlo al horno a 180 grados, durante aproximadamente 20-25 minutos. Teniendo la masa, vamos a la mousse de dulce de leche. En este caso vamos a utilizar una preparación de base que le va a dar volumen, llamada aparato a bomba o pata bomba, que nos va a permitir tener aire para que sea realmente una mousse y no agregar demasiada cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una mousse justamente de dulce de leche. Entonces, nosotros vamos a usar, por un lado, 2 huevos y 5 yemas, es decir, 100 gramos de yemas
a esa velocidad, está bien. Y por otro lado, para cocinar justamente las yemas y que no queden crudas, lo que voy a hacer es un almíbar que después voy a volcar por encima. Y en ese caso, el almíbar va a estar hecho con 90 gramos de azúcar y 50 centímetros cúbicos de agua. Cuando hacemos el almíbar no es cuestión de llegar a primer hervor y ya volcarlo sobre los huevos, sino que tenemos que cocinarlo como un almíbar, como un punto bolita media. Y si tuviésemos un termómetro, directamente vamos a marcar 118, 120 grados. La preparación, una vez incorporada el almíbar, tiene que bajar su temperatura a temperatura ambiente hasta lograr prácticamente como si fuera un sabaión lo que nosotros estamos haciendo. Tengo acá 14 gramos de gelatina sin sabor. La gelatina en polvo siempre se hidrata en 5 veces su peso en agua. La vamos a llevar sobre un baño de María o sobre microondas para entonces lograr que se funda. Por otro lado tenemos justamente crema de leche y dulce de leche. Acá está el famoso dulce de leche y ustedes verán que tiene un color muy oscuro. ¿Por qué? Porque este dulce de leche, a diferencia del clásico que usamos para untar un arrollado, que vamos a usar después, o a veces para la merienda, es un dulce de leche llamado heladero, que es más concentrado justamente en azúcar, tiene más como caramelo, y entonces me permite mantener el color del dulce de leche aún dentro de una mousse o dentro de un helado. ¿Y cuánto tengo? Tenemos 300 gramos de crema de leche y tengo 200 gramos de dulce de leche heladero. Todo esto lo vamos a volcar acá. Batirlo, ¿ven? Se va a ir uniendo de a poco. Acá tenemos ya esta preparación. Vamos a pasarla a un bol y después la vamos a integrar a la gelatina y finalmente a la crema con el dulce. Y si queremos el rum o el coñac. Una vez que tenemos los discos de masa, tenemos dos opciones. O ponemos el disco que se vea directamente desde afuera de la torta. Yo en este caso, como quiero armar la torta un poco más moderna, recorto 1 centímetro por adentro de lo que es el molde para que se vea la mousse y no la preparación. Entonces vamos a colocar en la base una de las masas y después vamos a colocar un poco de la mousse para lograr que llegue bien a los bordes del molde. Vamos a colocar el segundo disco, lo ubicamos ahí, tratamos de que quede plano y entonces vamos a volcar el resto de la mousse. Y después con una espátula vamos a lograr llegar a todos los bordes distribuyendo la preparación para que nos quede prolija. Como ustedes se habrán dado cuenta, con la cantidad de masa y la cantidad de mousse, yo podría haber hecho una torta de 24 centímetros de diámetro, con 2 o 3 discos de masa y con toda la mousse. Esta, como es de 20, entonces tengo un sobrante de masa y un sobrante de mousse, pero recuerden que la receta está armada para todo eso. Y vamos a llevar a congelar antes de decorarla. Tenemos la torta súper fría y para decorarla podemos utilizar cualquiera de esos brillos que nos ofrece las casas de repostería y demás que llaman jalías abrillantadoras en frío. Entonces, utilicen la que puedan encontrar y la que más les guste. Y la idea es una capa delgada justamente de esto para proteger la superficie de la torta, que como es una torta de mousse, muchas veces
sufren cuando están después expuestas en la heladera. Si quieren darle otro efecto, pueden utilizar también el mismo dulce de leche heladero y ponerle un poco de el mismo y después volver a pasar la espátula. Sacamos la banda de metal del aro y retiramos después el acetato y acá tenemos todavía la torta congelada. Esta torta ya la podemos pasar a su bandeja de presentación y después le podemos decorar con algo de chocolate o con lo que nosotros quisiéramos. Pero recuerden que es una torta que se consume a temperatura de heladera. Entonces me da tiempo para decorar y mantenerla en la heladera hasta el momento que la vaya a consumir. Para hacer una corona de chocolate que después recubra nuestra torta, lo que vamos a hacer es colocar chocolate templado en un acetato que vaya justo con el molde que nosotros vamos a trabajar. El chocolate en una capa delgada, lo levantamos, limpiamos la cinta y la apoyamos en un lugar frío de la mesa. Cuando el chocolate empieza a tomar punto, que yo lo veo que se pone opaco, voy a empezar a marcar en las ondas que quiera darle a esa corona. Y una vez que empieza a tomar, entonces enseguida lo vamos a amoldar a la cintura donde nosotros vamos a poner nuestra torta.